Saludos amigos. ¿Qué? ¿Cómo lleváis el verano? Pues ya se está acabando, ¿eh? Aprovechar estos últimos días porque solo nos quedan 2 episodios sobre los magnicidios. Nos queda este y el último. Este va a tratar sobre el asesinato del rey Faisal de Arabia Saudí. Un acontecimiento que yo no lo recuerdo. Tenía un día. Murió al día siguiente de que yo naciera. Mira, casualidades. Pues nos vamos a ir a Arabia. Vamos a ver un poco el contexto de cómo estaba la situación, quién era este rey, qué cambios introdujo en el país y quién fue su asesino. Pues sed bienvenidos a Arabia Saudí, un país que tiene el nombre de su familia gobernante. ¿Eso lo esperabais? Pues sí, amigos, Arabia Saudí se llama así por la familia Saud, que ha sido la que ha reinado desde su independencia. Si estáis teniendo calor ahora, preparaos, porque nos vamos al desierto. Soy Tony de Melk y vámonos a conocer a la familia Saud. Empezamos. Historias de Melk, la historia a grosso modo. Bueno, ¿cómo es Arabia Saudí? Pues como sabéis, un gran desierto con mucho petróleo debajo de sus tierras y con muchos clanes tribales, sobre todo a principios del siglo XX. Vamos a empezar con su historia en la Primera Guerra Mundial, cuando Arabia Saudí, aunque realmente era más la costa, pertenecía al Imperio Otomano. Y los ingleses quisieron hacerles daño por ahí. Se empezaron a liar con las tribus. Pero habían tribus que estaban a favor de los ingleses y tribus que estaban a favor de los turcos. ¿Os suena Lawrence de Arabia? Lawrence de Arabia era un oficial inglés que se alió con unas tribus árabes. Y el líder de estas tribus era Hussein ibn Ali, que eran del clan de los hachemitas. Gran Bretaña, el Reino Unido, promete a este clan, a los hachemitas, un gran estado árabe para cuando se acabe la guerra y se desmonte el Imperio Otomano. Un estado árabe que incluiría Arabia, Irak, el Líbano, Siria, Jordania, Palestina. Pero de los ingleses, según cómo, no te puedes fiar demasiado. Y esta promesa no la van a cumplir. Porque mientras le habían prometido esto a la familia hachemita, mientras tenían un tratado con Francia. El tratado Sykes-Picot. Este tratado, que es el que al final se llevará a cabo, era la repartición de todo Oriente Medio. Habrían países que pertenecerían al Reino Unido y países que pertenecerían a Francia. Por eso veis, si miráis ese mapa de Oriente Medio, veis esas líneas de Irak o Jordania o Siria, que son líneas rectas.
Bueno, pues esto es debido a ese tratado. Pues mientras el clan de los hachemitas está ahí codo con los británicos, peleando contra los turcos, contra los otomanos, hay otro clan que está peleando en el interior del desierto, no cerca de la costa. Este clan son los Saud. Los Saud están luchando a favor de los británicos contra los Al-Rashid. Los Al-Rashid es un clan que está peleando a favor de los turcos. Los Saud pelean porque a los británicos les dan un poco igual. Ellos pelean para ganar hegemonía en la península. Los británicos les pagan y les dan armas para que ataquen a los de Al-Rashid y para que no los ataquen a ellos en la retaguardia. O sea, es que tampoco se fiaban demasiado de ellos. Pues como os decía, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, los británicos y los franceses se reparten los territorios que habían acordado en aquel tratado, en Sykes-Picot. Y a los hachemitas los dejan un poco con el culo al aire. Les dan algunos territorios para que no se quejen, pero los tienen en esos territorios un poco como títeres. Pero la cosa no ha acabado con la Primera Guerra Mundial. Las tribus y los clanes que viven en Arabia se siguen peleando entre ellos. Y los Saud van a por los hachemitas. En los años 20, el líder, Ibn Saud, en realidad tiene el nombre mucho más largo, pero es que son todos nombres larguísimos. Se llama Abdulaziz Ibn Saud, pero lo vamos a llamar Ibn Saud. Pues bueno, Ibn Saud va atacando las plazas fuertes de los hachemitas, la Meca, Medina, durante los años 20. Y al final logra unificar todo lo que hoy conocemos como Arabia Saudí. Y echan a los hachemitas, que los hachemitas acabarán marchándose pues a Jordania, a Irak. Y en 1932 funda el país. Y el país se llamará Arabia Saudí o Arabia Saudita, en honor al clan que lo domina, porque es una familia que no es que vaya a ser la familia gobernante, es la familia dueña del país. O sea, el país existe gracias a ellos. Bueno, pues tenemos a Ibn Saud, que es el primer rey de Arabia, y estará reinando hasta 1953. Le sucederá su hijo Saud, que Saud, ¿cómo decirlo?, es un desastre. Es un desastre de monarca, un despilfarro económico, tiene al país... A ver, tener en cuenta que este país es casi medieval. Mucho desierto, pocas ciudades, poca electricidad, poca agua potable. Lo que tienen es petróleo, que se descubrió en 1938. Pero estos ingresos que están consiguiendo por el petróleo no están repercutiendo en la evolución del país. Si ya Ibn Saud no ha modernizado el lugar, su hijo Saud tampoco. Su hijo Saud se compra coches, tiene una gran flota de Rolls Royce, pero la gente vive pues en la Edad Media. Y tal como está yendo el panorama, hay que hacer algo. Y ese algo es que su hermano Faisal, el protagonista, uno de los protagonistas de hoy, le dio un golpe de estado palaciego. Con el apoyo de gente de su familia, de su clan, con los clérigos, porque esa es otra. Arabia Saudí es un país no religioso.
extremadamente religioso. Siguen la doctrina del wahabismo, que es una rama mucho más extrema dentro del Islam, y con el apoyo de los clérigos y de familiares y de gente potente en el gobierno, le dan un golpe de estado y le dicen a Saud que adiós muy buenas, que ya has estado bastante, que vete para casa. Y se queda él en el gobierno. Se convierte en el nuevo rey de Arabia Saudí. Tenemos en 1965 al rey Faisal. Faisal entra como un elefante en una cacharrería. Faisal quiere modernizar Arabia Saudí, pero a marchas forzadas, a lo que da la máquina. Construye hospitales, escuelas. Se inaugura una escuela cada 3 días. Las mujeres podrán ir a la escuela. Es que esto de las escuelas es muy importante, porque si os digo que Arabia Saudí estaba en una época medieval, es que es cierto, es que había un 90% de analfabetismo. 90%. Construye carreteras. Empieza a llevar electricidad a las ciudades y a los pueblos. Agua potable para todo el mundo. Y aquí hace una cosilla que no va a gustar. Porque si algo tienen la gente conservadora, bueno, o los regímenes, las sociedades conservadoras, es que los cambios no les gustan demasiado. Y si son tan rápidos y a la velocidad del rayo, pues menos todavía. Y empieza a haber una corriente en contra del rey Faisal. Y esto acaba de llegar, ¿eh? Faisal acaba de llegar. Faisal crea una televisión. Una televisión para que le llegue a todo el país. ¿Por qué crea esta televisión? Pues hay muchas razones para modernizar, para que lleguen las noticias y también un poco para el control de la población. O sea, como método de propaganda. Porque resulta que tienen un país vecino que es muy potente, que es Egipto. Sí, el Egipto del que hablábamos hace 2 episodios. El Egipto de Nasser. Nasser lucha por o quiere un panarabismo, que todos estén bajo una misma bandera, pero bajo una sociedad laica, una sociedad progresista y alineada con movimientos socialistas. Y el rey Faisal lo que menos quiere es eso. Y lo que quieren, y los clérigos tampoco. O sea, ¿cómo que laica? O sea, si nosotros estamos en el país donde la Sharia es ley, Alá dicta las leyes, para que nos entendamos. Por lo tanto, hay que buscar una forma de hacerle la contra a Nasser. Y hacerle la contra a Nasser es la televisión, porque Nasser tiene una emisora de radio que llega a todo el mundo árabe. Y en esta emisora siempre está criticando al régimen saudí, siempre está criticando cómo funciona Arabia. Es como el gran enemigo dentro del mundo del Islam. Y entonces hay que hacer algo, hay que llevar nuestro mensaje a todo el mundo, y lo haremos mediante la televisión. Pero es que, ¿qué pasa? Que dentro del wahabismo no puede haber representaciones humanas. No se pueden crear imágenes. No se pueden crear imágenes, y menos en movimiento. Y hay una rama dentro de la sociedad árabe que no va a permitirlo. ¿Y qué van a hacer? Van a atacar a la centralita de la televisión en Riad, en la capital saudí. El rey Faisal sabe perfectamente que va a ocurrir esto. Le ha pedido a la policía que lo impida, pero que no hayan heridos ni muertos, porque esto va a ser contraproducente para él.
para él y para el mensaje que quiere llevar. Uno de los líderes de este movimiento y que va a ir a manifestarse contra la televisión y que va, bueno, a manifestarse, no, quieren ir a destruir la central, o sea, quieren destrozar todo lo que haya, las antenas, todo. Pues uno de los líderes es Khalid bin Musaid. ¿Quién es Khalid bin Musaid? Khalid bin Musaid es el sobrino del rey Faisal. El sobrino. No sobrino lejano, no sobrino de... No, que es hijo de un primo segundo. No. Es hijo de su hermano. Pues el Khalid bin Musaid, el día 8 de septiembre de 1965, se dirigen hacia la estación de televisión y todo esto que os voy a decir es versión oficial, solamente tenemos la versión oficial. Empiezan los enfrentamientos con la policía y salen armas de fuego. Khalid saca una pistola y dispara contra la policía. La policía repele estos disparos con más disparos. Y Khalid muere abatido por disparos de un policía. El sobrino del rey. Khalid es hijo del hermano de Faisal, Musaid bin Abdulaziz Al Saud. Musaid. Entre nosotros va a ser Musaid. Pero es que... esto hay que explicarlo también. Porque Faisal, el rey, tiene decenas de hermanos. No tiene 3, ni 4, ni 8, ni 10. Decenas. 30, 40, muchísimos. Porque el padre, el primer rey, tuvo como unas 20 esposas. O sea, imaginad la de sobrinos, nietos que van a salir de allí. Pues cuando sale la noticia de que Khalid ha muerto, el padre, Musaid, le reclama al rey la cabeza del policía. El ojo por ojo. Son leyes tribales, forma de entender la vida en este país, en Arabia, que si ha habido un asesinato, pues tienen que pagar con otro asesinato. O sea, tienen que... exige la cabeza de este policía. Y el rey Faisal le dice que no. Que el policía estaba cumpliendo órdenes y estaba defendiendo al Estado árabe. Esto crea una crisis en la familia, en la rama de Musaid, y pasan a ser un poco parias dentro de la familia real. No se les dan a toda esta rama, a la rama de Khalid y de Musaid, no se les dan cargos importantes. Pensad que todo el mundo estaba más o menos colocado. O sea, el príncipe no sé qué, pues trabaja aquí, el otro trabaja y de aquella manera. Pues no tiene ningún tipo de cargo. Son como un poco los parias en la familia. Las ovejas negras. Y ahora entra en escena el otro protagonista. Si bien el primer protagonista es el rey Faisal, ahora vamos a hablar de otro Faisal. Vamos a hablar del hermano pequeño de Khalid. También se llama Faisal. La cosa va a quedar entre Faisales. Bueno, pues el hermano pequeño, como hacían con muchos príncipes saudíes, los llevan a estudiar fuera. Y se va a estudiar fuera es a Estados Unidos. Estará 5 años fuera. Irá a la Universidad de Colorado, donde los profesores decían que era un chico muy majo, pero muy mal estudiante. Luego irá a California, a Berkeley, a hacer un curso de posgrado.
Bueno, fue a pasárselo bien. Coqueteó con las drogas. Estamos en finales de los 60. Es cuando está todo el movimiento contracultural, el movimiento hippie. Pues él se metió bastante en este rollo. Pensad que viene de Arabia, de un país ultraconservador. Y esto pasará con muchos príncipes que irán a Estados Unidos, se pegarán la fiesta padre y luego tendrán que volver a Arabia. Y luego de decir, joder, o sea, he estado haciendo lo que me ha dado la gana y ahora tengo que ceñirme a la vida de Arabia, de cómo se vive en Arabia. Pues bueno, pues está metido el príncipe Faisal, está metido en historias, es detenido, lo pillan con LSD, lo acusan de tráfico de drogas. Probablemente tendría algo para consumo propio o para los amigos, pero bueno, no le hacía falta el traficar con drogas. Pero bueno, claro, esto sienta como un tiro. Le cae un año de prisión, pero bueno, se levanta un poco la... Supongo que hay llamadas y le dicen no, por favor no lo metan en la cárcel. Y le meten un año de prisión... ¿Cómo se dice? Que estás en tu casa. Y bueno, pues entonces ese se marcha de Estados Unidos. Cuando incluso se echa una novia allí. Se marcha de Estados Unidos y se va al Líbano. En el Líbano continúa con su vida un poco disoluta hasta que lo llaman al orden y que vaya a Arabia Saudí. En total ha estado 5 años fuera, desde el 66 hasta el 71. Cuando llega a Arabia Saudí, se le retira el pasaporte para que no viaje más y no deje en ridículo a la familia. Y van pasando el tiempo. Ahora ya llegamos al 25 de marzo de 1975. Hay unas cosas que hacen en Arabia, es que el rey cada cierto tiempo tiene que hacer como recepciones reales a todo el mundo. A todo aquel que un pastor que venga tiene que ser recibido por el rey. Porque el rey tiene que estar para todo el mundo. Es el padre del clan, es el padre de la tribu y ahora es el padre de la patria. Y es el que cuida por todos sus hijos. Y tiene que verlos a todos y que todos le expliquen sus problemas y él los ayudará con todo lo que pueda. Bueno, pues es una ceremonia ritual. Hoy justo este 25 de marzo de 1935 llega una delegación kuwaití que viene a presentarle sus respetos, a hablar con el rey. Y mientras están haciendo cola, hay un chico que se adelanta y que se mete por medio. Nadie sabe muy bien qué es lo que pasa. Y es el príncipe Faisal. El príncipe Faisal se adelanta, se pone delante del rey. El rey agacha la cabeza, porque es costumbre que cuando el rey recibe a alguien agache la cabeza y esta persona le bese en la frente. Pues el rey Faisal, su tío, agacha la cabeza. Faisal, el príncipe, saca una pistola y le dispara 3 veces. En la barbilla, en la oreja y el otro le roza la cara. Rápidamente es detenido por la seguridad del rey. El rey es trasladado al hospital, muere a las pocas horas. El príncipe Faisal se le hace un juicio religioso, es condenado a muerte y el día 18 de junio, vestido de blanco, con los ojos tapados, con las manos atadas, va a ser ejecutado. El verdugo lleva una espada ceremonial con mango de oro y de un solo corte le corta la cabeza. La cabeza es exhibida en una pica de madera durante 15 minutos para que todo el mundo sepa que el asesino del rey ha sido ajusticiado. En Twitter, @melcaniano, con K.
Después de la muerte del rey Faisal, eligieron como rey a el hermano de Faisal, Khalid. Sí, todos se llaman Khalid, todos se llaman Faisal, todos se llaman Ibn. Se parecen mucho los nombres. Pues eligieron a Khalid, que... es que esto hay que explicarlo un poquito. ¿Cómo funciona la sucesión en Arabia Saudí? Estamos pensando en realezas europeas, que bueno, pues se supone que el hijo primogénito del rey será el sucesor. Allí no funciona así. Allí lo importante es el clan. Hay un rey. El rey designa a un sucesor que no tiene que ser por qué ser su hijo, ni primogénito ni no primogénito. No tiene por qué ser hijo suyo. Pero esto se lleva con el resto de la familia, con un consejo como de ancianos, o un consejo de real, para decidir si es un buen candidato, si no lo es. Khalid fue elegido un poco de manera prematura, porque lo que no querían es que cayera el gobierno saudí cayera en una posible guerra civil, un posible que accedieran a la jefatura movimientos mucho más conservadores. Entonces se eligió rápidamente a Khalid. Khalid siguió las políticas de su hermano Faisal, o sea, aperturismo, progresismo. Bueno, seguir con la misma línea, porque Faisal había evolucionado mucho el país. Y esto fue pues en 1975. ¿Qué pasó? Que en 1979 hubo una movida muy heavy en Arabia Saudí. Hubo la toma de la gran mezquita de la Meca. 400 extremistas religiosos se apoderaron del lugar más sagrado del Islam. Y hubo un asedio, miles de peregrinos como rehenes, cientos de muertos. Y esto hizo que la casa Saud se echara para atrás un poco en el tema de la apertura del régimen, de todo este tipo de cosas. Y entonces volvió a ser un país bastante ultraconservador. Se hicieron fuerte la gente más radical, más extremista dentro del país. Porque se veían que al final les iban a dar un golpe de estado, que los extremistas religiosos los tacharan de impíos y se hicieran con el poder. Entonces dieron como un paso atrás. Ahora hay que hacerse unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Faisal, el asesino, tardó 10 años en consumar una venganza? Pues porque primero lo sacaron del país, estuvo varios años fuera, y porque la venganza no caduca, no tiene fecha de caducidad. Este asesinato de su hermano, de Khalid, en el asalto a la estación de televisión, no tuvo justicia bajo el prisma de la rama de Khalid y de Faisal. No tuvo respuesta. Esto es una mácula en el honor de la familia, porque cuando tú no das respuesta a una ofensa, es que no se la ha dado la familia. Toda la familia está bajo la vista de que todo el mundo los va a señalar con el dedo. Es una forma de entender ellos cómo funciona la justicia. Y esto había que arreglarlo. Y tardó 10 años en hacerlo. Porque este tío, Faisal el joven, iba con una pistola
en una recepción real. Pues porque pertenece a la familia real. Y a ver quién es el guapo. Aparte han pasado 10 años, después de todo aquello. ¿Quién es el guapo que se pone a cachear a un miembro de la familia real? Pues este fue un fallo de seguridad bastante importante. Luego hay más teorías. Está la teoría de la CIA. ¿Por qué? ¿Y por qué la CIA o Estados Unidos iba a querer acabar con el rey Faisal? Pues que es que en 1973 hubo una gran crisis del petróleo. Esta crisis fue provocada en gran parte por el rey Faisal. He leído por ahí, no sé si es exagerado, que se multiplicó el precio del petróleo por un 400%. O sea, no había petróleo en Europa ni en Occidente. O sea, estaba carísimo. Habían unas colas para comprar petróleo, para comprar gasolina, pero hay colas kilométricas, hay fotos de esto que dices, pero madre mía. Pues esa gran crisis fue provocada por el rey Faisal en respuesta a la guerra del Yom Kippur. Aquella guerra en la que se metió nuestro anterior protagonista, Anwar el-Sadat de Egipto. Si es que todo está relacionado. Pues esta guerra que luchó Siria y Egipto versus Israel. Claro, Israel es el gran enemigo y Estados Unidos el gran aliado del gran enemigo. Y pues ¿qué hacemos? Subimos el precio del petróleo, cerramos el grifo. Pues Estados Unidos tenía dos opciones. Tenía la opción de acabar con este régimen, acabar con el rey Faisal, poner a alguien títere, o hacerse amigo de él. Pues yo quiero pensar, después de mirar todo esto, todo este tema, que Estados Unidos prefirió tener un aliado a derrocarlo o a asesinarlo. Porque el rey Faisal trajo aparte de traer la modernidad y todo esto, era un contrapunto contra los movimientos comunistas. Odiaba el comunismo Faisal. Bueno, normal, porque si tú eres el rey y el comunismo, ¿qué es? Laicismo, república y se acabaron las monarquías. Entonces, lógicamente estaba en contra del comunismo. Y Arabia Saudí es un país muy integrista, podemos decir. Entonces yo creo que Estados Unidos, pues eso, prefirió tenerlo de aliado, de cuidarlo mucho, para que no se nos enfade, pero es que es mucho mejor tenerlo de aliado que no derrocarlo y a ver qué pasa. Claro, es que no sabes lo que va a ocurrir, porque si entran los movimientos más extremistas dentro del gobierno de Saudí, del país, claro, estos son antioccidentales, es que estarán en contra del comunismo, pero también estarán en contra nuestra. Y más vale tener a alguien en que apoyarnos. Por lo tanto, llegaron a acuerdos con Faisal y yo creo que no tienen nada que ver en este asesinato. Bueno, y ya acabando así un comentario, ¿os acordáis que hablábamos de los hachemitas, que eran los que habían sido los grandes aliados de Lawrence de Arabia y todo esto, y que habían sido expulsados de Arabia Saudí? Estos se instalaron en Jordania, en Irak y tal. Bueno, estuvieron en la Casa Real de Irak, pero también fueron derrocados. Pero si tú miras la Casa Real jordana, el rey Hussein de Jordania y todo esto, estos son hachemitas, son de la familia. Y nada más. Este ha sido el penúltimo caso sobre los magnicidios de verano. Y el siguiente
el siguiente que vamos a traer va a ser uno que ha sido elegido por el grupo de Telegram, por los usuarios que están en el grupo de Telegram, y ha sido elegido Salvador Allende, en Chile. Si hubierais estado, podríais haber votado. Claro, es que si no estáis en el grupo no podéis votar estas cosas y no os enteráis. Que sí, que no fue un magnicidio, pero creo que su historia conviene conocerla, conviene recordarla, y no fue un magnicidio, pero estuvo cerca. En fin, ya sabéis, os dejo las redes. Si queréis entrar en el grupo de Telegram, lo tenéis abajo, hay un link que podréis ahí meteros. Las canciones de Spotify en el grupo también. Y nada más, os dejo que os vayáis a la playa, a la montaña o lo que quede, si es que no estáis trabajando ya. Pues nada, espero que en poco tiempo salga el siguiente episodio. Ya sabéis, el próximo episodio nos vamos a Santiago de Chile. Así que un abrazo y adiós.